Herri agintari eta herri ordezkariok, Euskal gizartearen gizatalde ezberdinetako, goi arduradunok, ordezkariok, etorritako guztiok, El Correo Vocento eta Santander Bankuaren arduradunok, bertaratutako gizataldetako ordezkariok esan bezala, jaun Andreok, egunon. Eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Eskertzen dut foro honek eskaintzen didan aukera eta eskertzen dut baita ere bertaratu zareten guztion interesa. Agradezco la oportunidad que me ofrecen de compartir este foro. Hace 2 semanas otorgábamos los premios Euskadi de Literatura. Entre los premiados, Daniel Innerarity por su ensayo Política en tiempos de perplejidad. Esta obra da continuidad a también, entre comillas, los tiempos de la indignación sobre los que había reflexionado con anterioridad. Este tránsito de la indignación a la perplejidad se ajusta al momento que vivimos. Lo utilizo para proponer una reflexión en este acto que tiene lugar en un momento de gran intensidad. Europa inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Ursula von der Leyen. En el Estado, tras 2 elecciones generales, se dilucida la investidura, primer paso para asentar un periodo de gobernabilidad y, esperemos, estabilidad. En Euskadi avanzan las conversaciones para aprobar el presupuesto 2020 y hoy se presenta el trabajo de la Comisión de Personas Expertas de la Ponencia de Autogobierno. Soy consciente de que vivimos un tiempo de épica y disputa partidista permanente. Sentimientos transmitidos por algunos agentes con tintes catastrofistas y negativistas. He propuesto modular los sentimientos, aplicar la suma de realismo y responsabilidad, trabajar con mayor discreción, recuperar los puentes de diálogo, respetar las diferentes posiciones y acercar posturas. La reflexión que comparto es práctica. Tenemos la oportunidad de avanzar con confianza si anticipamos las respuestas a las claves de futuro y lo hacemos juntos. No podemos quedar atenazados ante los faros deslumbrantes de la perplejidad. Tenemos que actuar, movernos más rápido y mejor que los demás. Este es el mensaje más destacado cada año en el acto de entrega de los premios José María Acorta. Miramos al futuro. Las tendencias sociales y globales definen una triple transición: demográfico-social, energético-ecológica y tecnológico-digital. Esta es una oportunidad para Euskadi en un entorno de cambio de tendencias de futuro que anuncié en Lehendakaritza hace un año y concreté en el debate de política general. Un país pequeño sale adelante compartiendo estrategia, aunando fuerzas y apostando por la colaboración. Primero, transición demográfico-social. El declive demográfico es un problema de primera magnitud. La tasa de nacimientos en Euskadi se encuentra entre las más bajas de Europa. No es suficiente con medidas económicas. Es necesario un cambio cultural. Esta es una prioridad de país, no solo del Gobierno y las instituciones. La reflexión que planteo mira al horizonte 2030. Debemos priorizar las iniciativas en las políticas de apoyo a las familias y el impulso a la natalidad, las ayudas a la conciliación, la inversión en educación infantil o el acceso a la vivienda. La igualdad y la lucha contra la lacra de las violencias machistas es también una prioridad. Estamos trabajando una reforma de la Ley de Igualdad.
Fue una norma valiosa y pionera cuando se aprobó en 2005. Toca actualizarla para que Euskadi, de nuevo, mantenga esa posición comprometida con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Otro ámbito de trabajo es la respuesta al hecho migratorio. La semana pasada el Aita Mari y el Open Arms representaron nuestros valores en el Mediterráneo. Este sábado hemos suscrito el Pacto Social Vasco para la Migración. La sociedad y las instituciones ofrecemos una imagen constructiva y de unidad para responder a los retos migratorios y hacer frente a la demagogia. Transición demográfico-social. Segundo, transición energético-ecológica. El último informe de Naciones Unidas alerta sobre la tendencia en las emisiones de gases de efecto invernadero, que si no se adoptan medidas seguirá creciendo hasta 2030. La reducción progresiva de las emisiones es un objetivo de país, con metas específicas para 2030 y 2050 que hemos asumido. Se trata de avanzar en un modelo productivo e industrial que convierta la actividad neutra en carbono en una oportunidad. Esto supone priorizar la eficiencia del sistema energético, invertir en movilidad sostenible, edificación y rehabilitación de vivienda, apostar por la generación de energías renovables y la sustitución progresiva de los vehículos más contaminantes. Comparto un compromiso con la transición hacia una Euskadi orientada a garantizar un crecimiento sostenible y legar un planeta mejor a las generaciones futuras. Transición, por lo tanto, energético-ecológica. Tercero, transición tecnológico-digital. La extensión de las nuevas tecnologías tiene una componente generacional y la clave es asumir la nueva cultura digital. Estamos elaborando el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Vamos a potenciar la especialización inteligente y centrar nuestros esfuerzos en la industria, las energías limpias y renovables y la salud personalizada. Vamos a primar los territorios de oportunidad de alimentación saludable, ciudades sostenibles, ecoinnovación, industrias culturales y creativas. El reto es acometer esta transición en todo el tejido productivo, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Se trata de impulsar un nuevo modelo de empresa más participativo, favorecer las alianzas, ganar dimensión y competitividad desde la colaboración. Los logros pasados no son garantía de futuro. Subrayo el papel de la juventud, la generación 2030, en el compromiso con las transiciones que debemos acometer, demográfico-social, energético-ecológica y tecnológico-digital. Euskadi se encuentra preparada para afrontar esta triple transición. Contamos con un modelo institucional, económico y social que pone en valor la colaboración. Somos un país pionero en la aplicación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Nuestro modelo integra crecimiento social, crecimiento verde y crecimiento innovador. Azken urteotan Euskal Erakundeek eta alderdi politikoek su ebaki bat sortzen asmatu dugu gure ingurunearen etengabeko ezegonkortasunaren aurrean. Euskadin elkarrizketa politikoari eutsi zaio. Akordioak lortu ditugu. Erakundeen gobernagarritasuna bermatu da. Gardentasunez jokatu dugu. Harreman eta elkarrizketarako zubiak mantendu ditugu. Aurrera egin dugu gobernu programa zehatzak betetzen. Hauek dira gakoak gizagarapena eta hazkunde iraunkorra uztartzen jarraitzeko. Me sitúo ahora en la nueva etapa que se inicia en el Estado. Comienzo con lo que debería ser una obviedad. Toda iniciativa de diálogo entre partidos políticos y gobiernos es un avance. No solo es bueno, es imprescindible. Mantener una actitud de incomunicación y distancia, vetos y líneas rojas no tiene sentido. Es necesario abrir un nuevo tiempo en el Estado y adoptar una nueva actitud.
Es necesario revertir el ciclo de interinidad permanente que vivimos en realidad desde junio de 2018. Una vez que la sociedad se ha pronunciado, y lo ha hecho 2 veces, la gobernabilidad es una responsabilidad compartida. Insisto, se ha pronunciado la sociedad ya 2 veces. Y esa responsabilidad es de quien pretende gobernar y también de quien pueda plantear una alternativa desde la oposición. La radicalidad, el extremismo, el populismo y el mantenimiento de posiciones maximalistas y antagónicas no puede seguir presidiendo las relaciones políticas. Es necesario un periodo de distensión, favorecer un marco de convivencia política, institucional y social, de respeto entre los pueblos y naciones que conviven en el Estado. Hauteskundeek agerian utzi dute berriro ere, gehiengo soziala desberdina dela Katalunian, Euskadin eta Estatuan. Aniztasuna nagusitu da, desberdinak gara. Desberdintasuna onartzea eta errespetatzea elkar bizitza proiektu baterako oinarrizko printzipioa da. Errespetua, begirunea, aitortza, elkarrizketa eta elkar entzun ulertzeko prestutasuna da ekstremismoari eman dakioken erantzunik onena. Horixe da etengabeko tentsioaren eta demagogiaren aldeko apustua egiten duenari, bizikidetza esparrua utzi nahi duenari, eman beharreko erantzuna. La respuesta es política, más política. La diversidad, la diferencia, la pluralidad es un valor en alza. Por mi responsabilidad, no voy a contribuir a generar más tensión y distanciamiento. Voy a intentar favorecer los puentes de relación. Es la política en la que creo y, desde luego, creo en la política y su capacidad de resolver problemas y contribuir a mejorar la vida en comunidad. Hoy se presenta el resultado del grupo de personas expertas de la ponencia de autogobierno. Es justo, en primer lugar, reconocer el valor del trabajo realizado. Han abordado un cometido complejo, con una actitud mayoritariamente positiva y constructiva. Lógicamente, no están de acuerdo en todo. Nadie lo esperaba. Ahora bien, su trabajo, desde la vis principalmente jurídica, sí define un amplio consenso sobre la contribución del autogobierno al bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Corresponde ahora el trabajo a la ponencia de autogobierno, reitero, de autogobierno, y nacida del diagnóstico y evaluación del desarrollo del Estatuto de Autonomía vigente. Debemos poner este trabajo al servicio de acordar la actualización, profundización y mejora de nuestro autogobierno. Nos corresponde demostrar altura de miras y capacidad para aprovechar esta oportunidad. Cada uno, desde sus posiciones, conscientes de la necesidad de dialogar, negociar y pactar. Mi posición es conocida. Soy nacionalista vasco y afirmo que no todos los nacionalismos son iguales. Defender tu país, tu propia identidad, historia, lengua o cultura, la voluntad de ser vinculado a un territorio, no significa excluir la identidad de los demás. Defiendo un nacionalismo inclusivo, humanista, social, cooperativo, solidario, abierto e institucional, que es, en mi caso, de raíz y convicciones social cristianas. Reitero hoy la idea básica que planteé en el debate de investidura hace 3 años, y cito: el autogobierno es un elemento fundamental de nuestro proyecto para Euskadi. Propongo una mirada de largo alcance, un punto de encuentro respetuoso con la pluralidad de sentimientos de pertenencia nacional de nuestra sociedad. Ninguna solución es mejor que una solución acordada. Respeto al principio de legalidad y al principio democrático, capacidad de decidir y obligación de pactar. Esto es lo que dije hace 3 años. Recuerdo también las 5 reflexiones sobre el futuro del autogobierno que planteé en el debate de política general de hace 2 años.
ubicar la cuestión del autogobierno vasco en el ámbito político de la Unión Europea, analizar el reconocimiento de Euskadi como nación y la consideración de los derechos históricos como poder constituyente, ofrecer vías de ampliación del autogobierno y avanzar hacia un nuevo estatus basado en un nuevo estatuto, asentar el concepto de bilateralidad y su aplicación efectiva y disponer de una precisa capacidad de decisión en el ámbito del Estado y la Unión Europea. Estas son las 5 reflexiones que planteé. Planteé un acuerdo-pacto que suponga el reconocimiento de la realidad nacional propia y la asunción de la plurinacionalidad del Estado. El escenario que se abre en el Estado puede ser propicio para que nuestro sistema singular de autogobierno encaje con un nuevo modelo territorial plural. Un modelo para el que reclamé una mesa política en el Estado sobre la cuestión territorial, porque un problema político ha de tener una solución democrática acordada en base a la toma en consideración de las voluntades mayoritarias socialmente existentes en las realidades nacionales diferentes. La acción política e institucional debe facilitar ese encaje desde una propuesta viable y que asiente una relación basada en el mutuo reconocimiento, la democracia, el pacto y la bilateralidad con garantías. Esta forma de entender la política tiene también su traslado al ámbito económico. Primero, una constatación. La incertidumbre y la desaceleración global nos afecta de forma creciente. Al fin y al cabo, 1/3 de nuestra economía está vinculada al mercado exterior. En este momento, la economía del entorno muestra una suave mejoría de las expectativas. El indicador de sentimiento económico que publica la Comisión Europea ha mejorado en noviembre. Sube el PMI manufacturero y baja el de servicios. Esto podría suponer que la industria europea estuviera empezando a ver la luz al final del túnel. En Euskadi no debemos perder de vista la desaceleración del consumo privado, así como la pérdida de intensidad en la construcción de vivienda. En todo caso, el tercer trimestre hemos crecido el 2,1% y mantenemos la previsión en el 2,2% para este año. Sumamos 24 trimestres de crecimiento. Nuestro Producto Interior Bruto por habitante supera en un 20% la media europea. La productividad es un 15% mayor. El peso del sector industrial es 5 puntos superior a la media en Europa. Estamos en cotas máximas de visitantes y exportaciones, superando los 25.000 millones de euros. A lo largo de estos años hemos logrado un hito colectivo. Hemos reducido la tasa de paro por debajo del 10%. Ahora se encuentra en el 9,2%. Este es un logro colectivo. Ahora bien, no es suficiente y, sobre todo, no garantiza el futuro. Nuestro reto compartido es crear o ayudar a crear más empleo y de mejor calidad. Nos encontramos cerca de la cota máxima de personas cotizando a la Seguridad Social de 2008. Vamos a seguir trabajando por lograr más y mejor empleo. Helburu partekatua da hori, baina bistakoa da ekintza instituzional eta politikotik dagokigula jarduera ekonomikoa erraztuko duen egonkortasun giroa sustatzea. Euskadin garatutako politika ekonomiko eta industrialaren emaitzak positiboak izan dira. Ez da nahikoa. Orain, errealitate berri irekiago eta globalago baten aurrean aurkitzen garelako. Erantzuna partekatutako estrategia gehiago da. Lankidetza eta kontzertazio gehiago. Hausnarketa horrek planteatu dugun aurrekontuen proposamenerako balio du. Elkarrizketa ireki dugu errealismoaren oinarrietatik abiatuta eta aurrekontuen edukietan zentratuta. Gure helburua da inbertsioa eta suspertze ekonomikoa kohesio sozialarekin orekatzea. Insisto en el mensaje central. Ante el nuevo escenario,
somos uno. La estrategia compartida, la colaboración, no es una opción, es una obligación. Este modelo favorece tanto la eficacia en los objetivos económicos de crecimiento y empleo, como la garantía de unos servicios esenciales de calidad para toda la ciudadanía. Nuestro objetivo es facilitar la aprobación de unos presupuestos que armonicen inversión y reactivación económica con equilibrio y cohesión social. Es posible. Nuestra posición de solvencia es una garantía. Vamos a mantener el cumplimiento estricto de los objetivos de deuda, déficit y regla de gasto. La reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo a la que hemos destinado 8.800 millones de euros esta legislatura sigue siendo nuestra prioridad. Vamos a poner todo de nuestra parte para ser capaces de aprobar los presupuestos más sociales de la historia de Euskadi. Unos presupuestos que garanticen los servicios esenciales de salud, educación, protección social y seguridad. No serán los presupuestos ideales para cada una de las partes comprometidas, ni los ideales para cada uno de quienes nos encontramos aquí. Sí serán los mejores presupuestos para Euskadi, porque serán fruto de nuestra capacidad de acordar unos objetivos comunes. Euskadi nunca será el proyecto que cada uno de nosotras y de nosotros desea. Será el denominador común de todos nuestros proyectos. Termino. Tenemos un proyecto de país y lo vamos a seguir ejecutando. Agenda económica para mejorar la competitividad de las empresas en el escenario global, apoyar la inversión, innovación, internacionalización y digitalización. Agenda social para seguir garantizando los servicios públicos esenciales, el bienestar, la calidad de vida y el equilibrio social, para avanzar en la igualdad de mujeres y hombres. Agenda de la convivencia, para responder a los retos emergentes de los derechos humanos, la inclusión, la solidaridad, la cooperación para el desarrollo y la justicia social. Agenda del autogobierno, para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, acordar la actualización y profundización del autogobierno vasco, y avanzar en un nuevo pacto de convivencia asentado en la bilateralidad con garantías. Creo en la política ejercida con visión, seriedad, compromiso y colaboración. Auzolana al servicio del bien común. Eskerrik asko eta orain zuen galderei erantzuteko prest nauzue. Egunon, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Lehendakari, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en este foro un año después. Recuerdo que el año pasado, cuando le pregunté si echaba de menos a Rajoy, me dijo yo hubiera preferido unas elecciones anticipadas a una moción de censura. Pues por elecciones que no quede, ¿no? Porque hemos hecho unas cuantas. ¿Cómo está la situación? Usted ha explicado un poco una situación de perplejidad. ¿Usted cree que esto puede tener salida de alguna manera? Sigo manteniendo que antes incluso de la moción de censura hubieran sido deseables unas elecciones, además de otras opciones que se le plantearon al propio presidente Rajoy en su momento y que rechazó. En todo caso, vino la moción de censura y también dije aquí, si no recuerdo mal, que tras la moción de censura mi opción personal habría sido inmediatamente a la moción de censura elecciones. No fue así y ya hemos discurrido en todo el tránsito desde el año 2018, junio del año 2018, hasta el 10 de noviembre, con 2 elecciones generales. He manifestado en el Parlamento Vasco, ante preguntas también por parte de los grupos parlamentarios, cuáles son mis interpretaciones sobre la situación. Creo que he de insistir, así lo hago, en que lo importante es fijar el futuro en la gobernabilidad, estabilidad. Es muy importante la investidura, obviamente,
pero lo importante, sustancialmente, es fijar el futuro en la gobernabilidad, estabilidad. Y para eso, lo primero, aquí en Euskadi creo que estamos acostumbrados a eso, es a debatir primero entre los diversos grupos parlamentarios, cuando no hay un grupo parlamentario que cuente con una mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, a debatir sobre programas. Debatir sobre programas, en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, en qué de lo que estamos de acuerdo puede ser suficiente para un proyecto de gobernabilidad, de estabilidad. Y a partir de ahí, si hay acuerdo, someternos a lo que es la elección por parte del Parlamento Vasco, en una fórmula diferente a la que existe en el Congreso de los Diputados. Pero creo, insisto, que ante lo que es la perplejidad, lo que es la incertidumbre, lo importante es mirar al futuro con una garantía de gobernabilidad, estabilidad, y eso pasa porque debatamos o debatan entre las formaciones políticas los posibles programas o los posibles acuerdos sobre programa y gobernabilidad, y después vendrá la investidura. Ese es el esfuerzo que estoy planteando. Ese es el esfuerzo que planteé en el mes de julio. En el mes de julio, cuando desde Nueva York, lo recuerdo perfectamente, planteé también en aquel momento que lo importante era que no estábamos asistiendo a un ejercicio de debate sobre programas en aquel momento entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, que estábamos en el juego de cuántos ministerios o cuántos representantes en el Gobierno. Reitero, ante el momento de incertidumbre y de perplejidad, sobre todo, pero en todo caso, ante el ejercicio de responsabilidad ante la ciudadanía, lo que cabe es reflexionar sobre la gobernabilidad, estabilidad que podemos ofrecer y, en orden a ello, trabajar la conciliación de los programas. Si le parece, luego volvemos a la política nacional. Vamos a hacer honor al título del foro y empezamos hablando de economía. Le he escuchado y me ha parecido que es relativamente optimista sobre lo que nos viene. Bueno, he dicho que según lo que es el último informe de agentes de mercados también de la Comisión Europea, hay una expectativa de suave crecimiento en lo que es la economía. Yo creo que vivimos también en base a estados de ánimo. Es evidente que hay una desaceleración, que hay una ralentización, que hay un frenazo, si se puede decir así, pero tan cierto como eso es que seguimos creciendo, que la interpretación de la desaceleración no está reñida con la realidad del crecimiento. Lo que es cierto también es que no es el crecimiento en la misma intensidad que lo ha sido en periodos todavía recientes, pero que estamos creciendo. Estamos hablando en Euskadi de la perspectiva o expectativa de crecimiento en torno al 2,2%, en torno al 2%, 1,9% según departamentos de estudios de entidades financieras que hemos conocido la semana pasada, pero estamos creciendo, no al ritmo que hemos crecido en trimestres anteriores o en ejercicios anuales anteriores, quizás. 24 trimestres consecutivos de crecimiento, he dicho en mi exposición. Y en el ámbito de la Unión Europea, todavía hace 15 días, tomábamos con un cierto alivio el que Alemania, por una décima, no hubiera entrado en recesión económica. Alemania ayer también informa de que está en una tasa de desempleo, después de la reunificación de las dos Alemanias, la más baja en cuanto a tasa de desempleo, con la importancia que Alemania tiene también para la economía vasca, además de Francia. Por lo tanto, incertidumbres también en el ámbito económico, pero el relajamiento en la tensión entre Estados Unidos y China en las relaciones comerciales, las expectativas en la propia Unión Europea, nos hacen ser precavidos, sí, conscientes de la desaceleración, conscientes de que en el ámbito de la economía vivimos ciclos de mayor crecimiento y ciclos de decrecimiento, pero que estamos en un ciclo de crecimiento y lo que no me gustaría es que viviéramos permanentemente instalados en un mensaje alarmista. Esta pregunta es
un poco recurrente, se la hice yo creo el año pasado también, pero esta vez no es solo cosa mía, porque ahora surge de responsables institucionales de su partido, algunos de ellos están aquí presentes, los diputados generales de Vizcaya y de Álava, en torno al impuesto de patrimonio. Incluso ayer en el periódico pudimos leer una entrevista en la que el presidente de la BBK planteaba abiertamente que el impuesto de patrimonio era un freno para atraer inversiones. ¿Lehendakari, ha llegado el momento de plantearse la retirada de este impuesto? Ha llegado el momento, el año que viene, 2020, de reflexionar sobre lo que es la política fiscal en su globalidad en Euskadi. Y en esto soy también absolutamente persistente en el planteamiento. Procedimos a una reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero del año 2018, el año pasado. Asumimos el compromiso, quienes apoyamos la reforma fiscal, de que en el año 2020 procederíamos a la evaluación de los resultados de esa reforma fiscal. Yo pongo en valor la Oficina de Control Económico del propio Departamento de Hacienda en cuanto a lo que son también la gestión interna, en cuanto a lo que pueda ser también la perspectiva de futuro, pero sobre todo pongo en valor en cuanto a la fiscalidad lo que es el órgano de coordinación tributaria. El órgano de coordinación tributaria donde tenemos cada uno de nosotros y de nosotras la posibilidad de hacer las aportaciones que estimemos pertinentes para lo que es una reflexión sobre la política fiscal. Y creo que en este punto sobre la política fiscal, donde entra el impuesto de patrimonio, evidentemente, pero ante las circunstancias que se vienen dando desde enero del año 2018, que se puso en práctica la reforma fiscal, tenemos circunstancias que nos invitan a pensar en una fiscalidad que atienda también a lo que es la política de natalidad, la política de familias, la política de igualdad, la política de innovación de las empresas, la política que afecte también a las entidades de previsiones sociales voluntarias. No es solamente el impuesto de patrimonio. Creo que tenemos que tener como compromiso una reflexión global sobre lo que es la política fiscal, persiguiendo los dos objetivos que siempre hemos perseguido: la suficiencia financiera para la sostenibilidad de los gastos de las políticas sociales y la capacidad de inversión en Euskadi. Esos son los dos objetivos que nos han de guiar en todo lo que pueda ser una reflexión sobre la política fiscal, más allá de una figura determinada. Política también fiscal sobre el turismo, sobre las viviendas, por ejemplo, sumadas a todas las anteriores. Insisto, serenidad, capacidad de evaluación de lo que dio de sí la reforma fiscal aprobada en el año 2017 y puesta en vigor o implantada el 1 de enero del año 2018, evaluación en profundidad y análisis de todas las figuras impositivas que, en virtud de las nuevas circunstancias, en virtud también de los paraísos fiscales que existen en el Estado español y que nos condicionan también a la economía vasca y a la empresa vasca, también esto hemos de tenerlo presente. Siempre se busca el objetivo de atraer inversiones. ¿Ahora mismo estamos atrayendo inversiones o es imposible competir con la aspiradora de Madrid? Bueno, Madrid, como toda capital en las sociedades avanzadas, desarrolladas, entre comillas, habría que poner en cuestión también el desarrollo en base a que está conformado, pero como todas las capitales, concentran el efecto capital para atraer las sedes de las grandes empresas, de las multinacionales, la capacidad de inversión, etcétera. Pero Euskadi es una sociedad en la que la industria supone más del 24% del peso del conjunto de la economía. Y estamos atrayendo inversiones. Estamos atrayendo inversiones, más allá de los grandes discursos que puedan afectar a Madrid, que es incomparable con lo que es la realidad económica vasca y la cultura también basada en la industria en Euskadi, comparativamente con el efecto tractor que genera una capital, no solamente en el Estado español, sino en cualquier sociedad, insisto, avanzada, desarrollada. Y estamos atrayendo inversiones. Mire, yo
Diría que semanalmente. No es semanalmente, pero casi semanalmente. Apenas tiene reflejo en los medios de comunicación, pero recibo a delegaciones diplomáticas, recibo a embajadoras y embajadores. La semana pasada, la embajadora de Lituania, la embajadora de Colombia, por ejemplo, esta semana pasada. Y toda delegación diplomática que viene a Euskadi viene con un interés. ¿Cómo podemos ayudar? También con la implantación de empresas vascas en el exterior y cómo podemos facilitar que intereses de inversión de los países que representan puedan implantarse también en Euskadi. Y Euskadi es un país atractivo. Lo hemos escuchado de gobernadores de prefecturas como la de Fukushima o de Mie, todavía hace 3 semanas, en su visita aquí a Euskadi también y en su presencia en Ajuria Enea. Por lo tanto, Euskadi es atractiva por su capacidad de dinamismo económico, es atractiva por su cultura industrial, es atractiva también por la colaboración público-privada, es atractiva también por esa cultura de lealtad a la palabra dada, es atractiva también por la formación de sus jóvenes. Son muchas las delegaciones también diplomáticas que nos solicitan también la exportación de las propias universidades vascas, la internacionalización de nuestras universidades, la internacionalización de nuestra formación profesional. Por lo tanto, yo tengo para mí que el discurso de que Euskadi es atractivo es absolutamente real porque es constatable. Aparecen nuevas amenazas, casos de Siemens Gamesa y de Euskaltel, de desarraigo de empresas de Euskadi. ¿Hay manera de combatir esto? Bueno, son, en el caso de Euskaltel, por ejemplo, una empresa cotizada en bolsa. Mantenemos una relación estrecha con todas las direcciones de empresa, presidencias de las grandes empresas, con las dos que usted ha mencionado, concretamente, una relación muy directa y muy intensa, que no trasciende públicamente, pero que en privado mantenemos. Mantenemos diversos consejeros y consejeras del Gobierno, como yo mismo como presidente. Hemos mantenido todavía hace 15 días reuniones con algunas de las empresas mencionadas y otras. Es nuestra labor, es nuestra responsabilidad. El compromiso del arraigo social es también uno de los 3 factores que contemplamos en el fondo de participación también del Gobierno vasco en determinadas iniciativas empresariales. Pero siendo que es difícil adquirir también una participación, una empresa que está cotizada en bolsa o que cotiza en bolsa, lo que sí es también el ejercicio de responsabilidad es de garantizar el compromiso de arraigo social manteniendo lo que es su sede. No tenemos en este momento ninguna inquietud en el compromiso por parte de las empresas mencionadas en este sentido. Lehendakari, de todos es conocido su posición sobre ELA, sobre el sindicato ELA. Yo no le voy a preguntar nada sobre el sindicato ELA, pero sí tengo una curiosidad, y es que en su partido hay gente que rompe el carné de ELA, otros que siguen con él. ¿Usted tiene carné de ELA? No, nunca lo he tenido. Nunca lo ha tenido. También ha expresado su preocupación por el envejecimiento de la sociedad vasca, ¿no? Hay algunas voces que a este envejecimiento le añaden otros 2 motivos de preocupación, y es la alta grado de autocomplacencia de esta sociedad y, segundo, la disposición o las mayores aspiraciones funcionariales dirigidas hacia el emprendimiento. ¿Comparte un poco este análisis? No, con matices, porque es bueno tener un grado de autocomplacencia determinado. Yo creo que es bueno siempre y cuando se corresponda con la realidad social que vive Euskadi, que comparativamente podemos decir con orgullo que es la comunidad con una sociedad más cohesionada, es la comunidad también entre las regiones en la Unión Europea, también líder en lo que es la gestión de sus propias administraciones, es una comunidad, como dicen los últimos datos también, de mayor crecimiento en innovación, a pesar de que no es suficiente el crecimiento que tenemos como innovación para acercarnos a la media europea.
En ese sentido, yo creo que es bueno desde el orgullo el tener una cierta autocomplacencia, pero medida, modulada. Porque lo que decimos también, y yo insisto, es que tenemos que seguir manteniendo la autoexigencia. A nosotros como Gobierno vasco, los grupos parlamentarios de la oposición, en el juego normal de debate entre Gobierno y oposición, se nos acusa también muchas veces de autocomplacencia y yo suelo insistir, no, autocomplacencia no. Ahora, lo que está bien hecho y lo que los resultados demuestran también hay que explicarlo, porque es generador también de ilusión y de motivación al conjunto de la sociedad. Pero el Gobierno vasco empieza por una autoexigencia absoluta, total, de sacrificio, de compromiso con el trabajo, de esfuerzo en seguir adelante con todas las dificultades que se nos puedan presentar. Yo creo más en esa sociedad vasca desde lo que es la colaboración público-privada, que es santo y seña y que es también un emblema para muchas realidades ajenas a lo que es la sociedad vasca, la colaboración público-privada, de lo que es la capacidad de diálogo, de entendimiento, pero al mismo tiempo de sacrificio, de trabajo en común. Nuestro lema es auzolana, Euskadi bien común, el compartir entre todos, y en mi intervención he hecho referencia a ese propósito de seguir trabajando juntos. Por lo tanto, autocomplacencia, sí, si la realidad así nos invita a pensar en ello, pero medida, porque lo que es necesario es que sigamos comprometidos con la autoexigencia. Si le parece, podemos hablar de la negociación presupuestaria. Ustedes están inmersos en una negociación presupuestaria con Podemos, un grupo parlamentario de Podemos. Lógicamente, las contrapartidas que pone sobre la mesa Podemos supondrán un incremento del gasto. ¿Se corre el riesgo de romper el equilibrio presupuestario? En absoluto. Yo lo he dicho claramente en mi intervención. Seremos también escrupulosos con el cumplimiento de la regla de gasto, con el cumplimiento en el objetivo de déficit y con el compromiso también de ir reduciendo deuda. Es un planteamiento que nos marca también en nuestra acción de gobierno. Lo que podamos acordar, en su caso, en este caso con Elkarrekin Podemos, con quien sí es verdad que estamos en un proceso de negociación más concreta, por lo tanto más avanzada, de cara a la aprobación de los presupuestos, que ojalá sea así, para el año 2020, no va a suponer ningún deterioro de lo que es ese compromiso con el cumplimiento de la regla de gasto, el cumplimiento con el objetivo de déficit y también con la reducción de deuda. ¿Un acuerdo presupuestario con Podemos podría abrir puertas a futuras colaboraciones diferentes entre el PNV y Podemos? Bueno, en la opinión generalizada existe en la sociedad vasca una tensión o una interpretación de la existencia de una tensión de gobierno-oposición en el Parlamento vasco que nos hace que supuestamente no seamos capaces de llegar a acuerdos. Yo creo que es bueno que también reflexionemos sobre las iniciativas legislativas que se han aprobado en el propio Parlamento vasco entre los partidos políticos que sustentan al Gobierno, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, con otros grupos parlamentarios. Se han aprobado leyes en el Parlamento vasco con la aportación de todos y cada uno de los restantes 3 grupos parlamentarios con representación en el Parlamento, también con Elkarrekin Podemos. Lo que a futuro pueda ser, pues viene dado también por una relación habitual en el seno del Parlamento vasco, donde unas veces acordamos y otras veces discrepamos. De hecho, bueno, creo que estamos hablando de transiciones, por ejemplo, la Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas, por ejemplo, fue aprobada también con Elkarrekin Podemos. Mañana vamos a aprobar en Consejo de Gobierno un proyecto de ley de movilidad sostenible que lo remitiremos también a la Cámara inmediatamente y veremos a ver. Pero creo que hay muchos ámbitos en los que acordamos con cada una de las 3 formaciones políticas. Es verdad que ante lo que pueda ser un ejercicio
de debate y, en su caso, negociación de una ley como la Ley de Presupuestos, hay posiciones cerradas por parte de otros grupos parlamentarios. Pero eso no significa que tampoco con esos grupos podamos hacer nada en el futuro con otras iniciativas legislativas. Por lo tanto, no solamente con Elkarrekin Podemos, sino también con EH Bildu o con el Partido Popular. O sea, ¿usted dormiría tranquilo con un consejero de Podemos? Bueno, yo tengo el gobierno que tengo. Es Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi. Estamos hablando de futuribles y que además tienen que ver con expresiones que corresponden a otros ámbitos que no es el ámbito vasco. Pero aquí parece que tenemos una memoria de pez. Hemos vivido periodos de gobernabilidad en Euskadi desde el año 2002 hasta el año 2009, con gobiernos de coalición entre los cuales formaba parte Izquierda Unida. No ha pasado nada. Si le parece, entramos a hablar de la reforma del Estatuto. Usted lo ha comentado ahora, ¿no? Los expertos han entregado el trabajo que han hecho, que además publicamos ayer en el periódico, y efectivamente de ahí lo que ha surgido es han hecho un trabajo importante y han conseguido construir un cuerpo sólido de posible nuevo estatuto, ¿no? Sin embargo, hay un tema que son las cuestiones ideológicas identitarias, que son lo que bloquean su posible evolución. Yo lo que me pregunto, ¿merece la pena discutir sobre lo que somos en una sociedad tan plural como la vasca y no centrarnos en lo que podemos hacer y cómo hacerlo? Es que el problema es que lo que somos está definido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía vigente y no se cumple. Es que ese es el problema. Lo que somos está definido. Podríamos leer, tengo aquí el texto de la Constitución española, pero podríamos leer el artículo 2 de la Constitución española, que habla de la autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado. Y si hace referencia a las nacionalidades no son una consecuencia de la existencia de naciones. Y si habla de nacionalidades, ¿no es que el Estado es plurinacional? Y si habla de nacionalidades, ¿no es que el Estado ha de reconocer Euskadi como nación en base a que reconoce en su propia Constitución española la existencia de nacionalidades históricas? Podríamos leer la disposición adicional primera de la Constitución, que habla de los derechos históricos de los territorios del pueblo vasco. Podríamos leer el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Gernika, que habla de que el pueblo vasco se constituye en comunidad. No lo constituye nadie, se constituye en comunidad. Podríamos hablar o podríamos leer la disposición adicional única del Estatuto de Autonomía vigente, que habla de la no renuncia del pueblo vasco a los derechos históricos, que en virtud de su historia le pudieran asistir. Y todo esto está en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Gernika. Y viniendo al trabajo del grupo de los expertos, tengo mis serias dudas de que lo que hayan presentado, si lo han hecho ya, el grupo de expertos, salvo las posiciones de EH Bildu y el Partido Popular, conocidas ya con antelación a este día de hoy, tengo mis dudas de si lo que se ha entregado definitivamente se corresponde con lo publicado en base a filtraciones interesadas. Tengo mis dudas también en relación a si realmente queremos profundizar en el autogobierno. Porque vengo diciendo desde la legislatura pasada, estamos empeñados en poner el carro antes de los bueyes. Y queremos poner una cuestión, como por ejemplo el derecho a decidir,
llamado derecho a decidir, unos lo ponen como tótem, otros lo ponen como tema tabú. Y como usted bien ha planteado en la pregunta, nos estamos encontrando ante un trabajo encomiable del grupo de expertos que tiene una vis jurídica. Habría que ver si en los matices que han presentado, en las explicaciones que han presentado, hay una motivación política o no, pero en su caso es la vis jurídica la que ha guiado, ha debido guiar lo que pudiera ser su planteamiento. Habría que ver si hay un acuerdo sobre lo que es el avance en el autogobierno, un consenso en más de un 80% de lo que pueda ser la propuesta, y que si ese 80% en lo que sea el recorrido de la ponencia de autogobierno lo tenemos que dejar sin efecto para lo que es beneficioso para el conjunto de la sociedad, por el hecho de que estamos poniendo el carro antes de los bueyes. Yo, sinceramente, creo que estamos distorsionando de manera interesada en algunos casos o en muchos casos lo que es esta reflexión, el diagnóstico sobre lo que es la evolución del autogobierno vasco. ¿Es verdad o no es verdad que el Estatuto de Gernika fue un pacto? Si fue un pacto, ¿es verdad o no es verdad que está incumplido? El Partido Popular el año pasado, en el debate de política general, dijo que estaba cumplido. ¿Es verdad o no es verdad que el Estatuto de Autonomía ha sido laminado por leyes de bases? ¿Es verdad o no es verdad que hay una pulsión recentralizadora en determinados grupos políticos en el Estado español? ¿Es verdad o no es verdad que hay un planteamiento de supresión del concierto económico? ¿Es verdad o no es verdad que hay un planteamiento de supresión de las autonomías? ¿Es verdad o no es verdad que hay un problema político? Y si hay un problema político, ¿cómo le damos solución? En virtud de una realidad constatada en las diversas elecciones, lo he expresado en euskera, voluntades mayoritarias socialmente diferentes en Euskadi, en Cataluña y en el Estado. Me he definido como nacionalista abierto, incluyente. ¿Pueden decir otros lo mismo en el conjunto del Estado? ¿Por qué se esconde el sentimiento de ser nacionalista español bajo el paraguas de patriotista constitucional? Si no hay ningún problema en decir que uno es nacionalista, si uno es nacionalista abierto, incluyente, cooperativo, solidario. Y rechazo también las últimas manifestaciones de la presidenta de la Comisión Europea en orden a la generalización también de los nacionalismos, como lo hizo también el expresidente Jean-Claude Juncker, y a quien me dirigí con una carta de 4 folios para explicar lo que es el nacionalismo vasco al que yo pertenezco históricamente. ¿Es un problema político? Sí. Si es un problema político, abordémoslo políticamente. Abordémoslo políticamente con el planteamiento de darle una solución democrática. Esto es lo que intento también que quede claro en orden a lo que es la reflexión sobre lo que ha sido la evolución del autogobierno, los planteamientos de futuro que corresponden, en su caso, a la ponencia de autogobierno, que no de la comisión de expertos. Y la ponencia de autogobierno no es la ponencia del derecho a decidir. La ponencia de autogobierno es la ponencia de autogobierno. ¿Usted cree posible aprobar una reforma del Estatuto que no incluya el derecho a decidir o reconozca una relación bilateral entre el Estado y Euskadi? ¿Es posible aprobar una reforma estatutaria sin eso? El derecho a decidir es cierto que es un concepto que no está normativizado jurídicamente. No es lo mismo que el derecho de autodeterminación, que está reconocido. Es un concepto en base a un principio democrático que no está normativizado jurídicamente. Pero desde la interpretación de algunos creemos que lo que es una interpretación flexible de los derechos históricos
respetados y amparados por la Constitución española en su disposición adicional primera, es posible. Es posible. Por lo tanto, de lo que se trata es también de que lo que hagamos sea viable. Lo he planteado también en mi intervención. En otras ocasiones he dicho que sea viable y que tenga recorrido institucional. Y además que sea en el conjunto de todo lo que es la reforma de un estatuto que nos dé un nuevo estatus en base a un nuevo estatuto en beneficio para el conjunto de la sociedad vasca. ¿No corremos un poco de riesgo de que este proyecto termine siendo una frustración después de tantos años? Algunos están interesados en ello, otros estamos interesados en lo contrario. Yo estoy interesado en que realmente hagamos una interpretación cabal de lo que han sido 40 años de Estatuto de Autonomía incumplidos, que por eso el 22 de enero el Gobierno español de Pedro Sánchez reconoció las transferencias que estaban pendientes para la Comunidad Autónoma del País Vasco con un calendario. Por lo tanto, 40 años después, un Estatuto de Autonomía incumplido, 40 años en los que la sociedad ha cambiado radicalmente, 40 años después en la que quienes tenemos una responsabilidad política e institucional podamos ofrecer a la sociedad presente y quizás para una generación un nuevo estatuto dentro de lo que es ese marco que es la Unión Europea y, por lo tanto, también con una capacidad de decidir y obligación de pactar. Yo estoy empeñado en ello. Le ha hecho alusión a los comentarios que han hecho dirigentes europeos sobre el nacionalismo. Y yo creo que en los últimos tiempos sí ha crecido esa sensación de esa identificación entre nacionalismo y privilegio y egoísmo. Yo le quería preguntar, ¿en cuánto esto ha influido el independentismo catalán, lo que está ocurriendo en Cataluña, en la percepción, no solo del nacionalismo, sino incluso del propio autonomismo? Porque de las últimas fechas lo que estamos viendo es que cada vez se pone más en tela de juicio cuestiones autonómicas como puede ser el concierto, ¿no? Pues yo creo que hay también una confusión interesada en conceptos: nacionalismo, soberanismo, unilateralismo, acuerdos. Creo que hay conceptos que están siendo manejados de manera diferente, por lo menos a los que algunos los manejamos aquí, en concreto en mi participación y filiación política del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que, en honor a la verdad, un partido que va a cumplir 125 años el próximo año, en julio del año que viene, se ha caracterizado por ese nacionalismo abierto, solidario, incluyente. Fíjese que de nacionalismos podríamos hablar también nacionalismos supremacistas, y nosotros el sábado hemos impulsado desde el Gobierno vasco, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, hemos impulsado un pacto social vasco para la migración, frente a nacionalismos supremacistas, excluyentes, que existen. Ese no es el nacionalismo institucional representado por el nacionalismo vasco o por el Partido Nacionalista Vasco a lo largo de 125 años de historia, por mucho que se quiera desfigurar la propia historia del Partido Nacionalista Vasco. Hay una confusión. El nacionalismo vasco del Partido Nacionalista Vasco fue impulsor en la década de los 40 del siglo pasado de los nuevos equipos internacionales, la base de la democracia cristiana en la Unión Europea, la relación entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Creo que, en honor a la verdad, me corresponde, en este caso como lehendakari, pero miembro del Partido Nacionalista Vasco, reivindicar la realidad del nacionalismo vasco representado por el nacionalismo del Partido Nacionalista Vasco, abierto, solidario, incluyente, humanista. Esto es lo que entiendo yo por nacionalismo, frente a la interpretación que evidentemente existe hoy en día de los ismos, no solamente del nacionalismo, socialismo, comunismo, etcétera, pero de los nacionalismos en particular, interpretando nacionalismos vinculados a lo que era el nacionalcatolicismo, el nacionalsocialismo en épocas anteriores. A ninguno de esos movimientos, de esas corrientes ideológicas, perteneció el Partido Nacionalista Vasco. Lehendakari,
Me va a permitir que a usted una de sus cualidades políticas que se ha destacado siempre es que es un político previsible. Desde la óptica de un político previsible, ¿cómo se entiende la figura de Pedro Sánchez, que quizás sea la antítesis de lo previsible? Cada uno somos como somos. Mariano Rajoy era como era, Pedro Sánchez es como es, Aznar es como es, Rodríguez Zapatero es como es, yo soy como soy y otros que me han precedido son como son. Pues, cada uno hacemos honor a lo que puedan ser nuestras características. Ha dicho previsible. Sí. Como cualidad, sí. lo he dicho. Me gustaría también acompañarlo con que soy previsor. De acuerdo. Lehendakari, ¿cree posible que Pedro Sánchez forme gobierno con Podemos con la abstención de RC? ¿Lo ve posible? No sé, es una cuestión que, como he dicho antes, corresponde sentarse a hablar de programas, a hablar, por lo tanto, de un escenario de gobernabilidad, estabilidad. Corresponde a los partidos políticos que puedan verse interesados en esa reflexión, en esa negociación. Pero si desde Unidas Podemos o desde el Partido Socialista Obrero Español hay una interpretación también que la gobernabilidad del Estado pasa también por interpretar que hay problemas políticos de modelo territorial que hay que abordar, creo que será posible. En este proceso el PNV va a tener una intervención determinante. Yo no sé si en el momento de la investidura o de cara a una posible negociación del presupuesto, ahora que toca pedir fuero o huevo. Venimos representando al Parlamento Vasco también, que en 2 ocasiones el año pasado se pronunció en tiempo todavía de Mariano Rajoy como presidente y ya también con Pedro Sánchez como presidente, en la exigencia de un calendario para materializar las transferencias pendientes con un cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Es algo que hemos aprobado el jueves pasado en el Parlamento, nuevamente con una proposición no de ley como primer punto, cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Y en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika hay fuero y hay huevo. Vamos un poco mal de tiempo. Sí le quería preguntar, ¿de qué depende el adelanto electoral en Euskadi? ¿Qué tiene que pasar para adelantar las elecciones? Desde el año 2018 vengo escuchando cuándo va a disolver el Parlamento, cuándo va a convocar elecciones, Lehendakari. Bueno, estamos en diciembre del año 2019. El Gobierno, tenemos un programa de Gobierno que cumplir, en ello estamos empeñados y así vamos a seguir. No tenemos sobre la mesa ninguna reflexión abierta sobre posible adelanto electoral. ¿Usted va a ser el candidato del PNV a las próximas elecciones? No estoy en eso, sinceramente. Bueno, ¿puede ser su última candidatura? No estoy en eso. Bueno, vale. En el caso de que usted sea candidato, gane las elecciones, si agotamos, ¿el siguiente candidato del PNV usted cree que tendría que ser una mujer? Digo porque el panorama, la fotografía no sale muy, especialmente en Euskadi. Tenemos 3 alcaldes, 3 diputados generales y un lehendakari. ¿Cree que llega el momento de que la candidata sea una mujer? A mí me parece, con todo el respeto, una falta de respeto para la mujer hacer ese tipo de planteamientos. De por qué ahora tiene que ser una mujer o por qué ahora tiene que ser un varón. Creo que en cualquier caso debería ser una decisión absolutamente libre, que pudiera ser un varón o pudiera ser una mujer. ¿Por qué, si yo soy lehendakari, antes que yo no ha habido ninguna mujer? O en lugar de mí no haya habido una mujer. Pero estamos en el orden de la vida social, política, institucional, económica. Ayer leía una referencia también sobre una encuesta en el ámbito de la cultura, que el 37% de las responsabilidades directivas en el ámbito de la cultura vasca es ocupado por la mujer, todavía el 37%. Bueno, yo creo que estamos en un cambio de cultura que ha de favorecer el papel, el empoderamiento de la mujer en general, en todos los órdenes de la vida. Y si tiene que ser lehendakari, por su decisión de los partidos políticos, son los partidos políticos los que deciden quién es su candidato o candidata.
Ha habido candidatas al Lehendakari. Ha habido candidatas al Lehendakari. En esta misma legislatura ha habido 3 candidatas al Lehendakari. De entre 5 candidatos, ha habido 3 candidatas al Lehendakari. Lehendakari, 2 últimas preguntas quería hacer. ¿Ha propuesto un cordón sanitario en torno a Vox? Aquí se discuten una cosa por principios, se dice por qué Vox sí, Bildu no, y segundo, ¿realmente es eficaz hacer cordones sanitarios sobre la extrema derecha? En este mismo foro, el año pasado, yo me pronuncié ante una pregunta sobre lo que había sido el resultado de las elecciones andaluzas y la posible responsabilidad asumida por Vox, y se me preguntaba por si yo tenía alguna preocupación política por lo que pudiera ser Vox en el conjunto del Estado español, y yo creo que respondí diciendo que lo que me preocupa es el modelo social que representa Vox. Lo dije el año pasado en este mismo foro. Yo respeto lo que democráticamente corresponde, evidentemente, las opciones ideológicas, siempre que se sometan a unas reglas de juego aceptadas por todos. Pero me preocupa, sinceramente, el modelo social. No ya solo que Vox en los últimos meses ha planteado la supresión de las autonomías, en lo que a nosotros como autogobierno singular nos pueda afectar, etcétera, sino el modelo social. El modelo social que choca o viola también derechos humanos. Viola derechos humanos universalmente reconocidos en la Declaración. Y yo ante ello sí he planteado en el Parlamento, además, lo planteé no con ese nombre de cordón sanitario que no me acaba de convencer, pero sí una estrategia compartida de que, respetando lo que pueda ser la participación en las instituciones, obviamente, sin embargo, impidamos que haya modelos sociales que choquen con la violación de los derechos humanos y de los principios fundamentales y de los derechos fundamentales. Por si alguno lo tiene olvidado, o alguna lo tiene olvidado, hemos vivido en Euskadi ese tipo de cordones también. Y fue el Partido Nacionalista Vasco, cuando yo presidí el Partido Nacionalista Vasco, quien, ante el asesinato de Inaxio Uria, planteé y llevamos a las instituciones que, a pesar de respetar la representación de la izquierda abertzale, impidiéramos fórmulas de gobierno que estuvieran lideradas o compartidas por la izquierda abertzale. Lo hicimos aquí, en base a los derechos humanos, al principio de los derechos humanos. Por lo tanto, me manifiesto en el mismo sentido en relación a cualquier opción política que tenía una representación institucional legítima, sin embargo, tenga un modelo social que viole los derechos humanos. No tenemos tiempo para más, solo quería una última pregunta. Sería Bilbao, Londres, Múnich, Ámsterdam, Copenhague, Roma, San Petersburgo. Estas son las sedes de la Eurocopa que se va a jugar en junio. ¿Teme que alguno estropee esta fiesta? ¿Perdón? Si puede haber algún acto, se puede tener actos que estropeen lo que puede ser una gran promoción de Bilbao. Pues no sé si puede haberlos, desde luego eso no está en nuestras manos, pero vamos a hacer lo posible porque Bilbao, Vizcaya, Euskadi sean referente a nivel internacional también por una sede acogedora de lo que es la fase final de la Eurocopa. Así lo hemos planteado el conjunto de las instituciones, empezando por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya, como también el Gobierno vasco, y no solamente en lo que es la Eurocopa, sino en cualquier evento internacional, sea deportivo, sea cultural, sea de cualquier otra naturaleza. Y en el ámbito deportivo creo que hay ejemplos suficientes en Bilbao, en Vitoria-Gasteiz, en Donostia también, que pueden dar fe de que somos una sociedad acogedora con una vocación de proyección internacional que refleje nuestros verdaderos valores. Eso es lo que espero también para la Eurocopa. ¿En esto de la Eurocopa va con algún equipo en especial? No, mire, también sobre esto se hacen chistes.
distorsionados sobre lo que yo pude decir en una entrevista, creo que en los estudios de K2000, allá por el año 2008, en junio del año 2008, para un programa también de Euskal Telebista, cuando supuestamente se dice que yo dije que iba a favor de Rusia. Y sí lo dije. Sí lo dije, pero dije primero que, hombre, mi selección es la selección vasca, la selección de Euskadi. Y segundo, dije como la selección de Euskadi no puede participar entre las selecciones que están en esta fase en la Eurocopa, yo abogo por la que mejor juego esté practicando. Y en este momento el que mejor juego está practicando es Rusia. Pues en esta ocasión Euskadi no puede participar. Seguimos trabajando para la oficialidad de las instituciones junto con las federaciones en el día a día y que gane el mejor. Pues muchísimas gracias, Lehendakari, de verdad es un placer. Eskerrik asko.